Bienvenidos a su canal A Resumidas Cuentas, en donde te contaré a forma de resumen un nuevo libro cada vez. Recuerda también que tenemos análisis, fichas descriptivas, reflexiones y citas en formato APA que puedes utilizar en tus trabajos escolares. Estamos presentes en Blogger, Facebook, TikTok, Instagram y puedes buscarnos en los canales de WhatsApp. En cada red social tenemos contenido diferente relacionado con el libro de la semana. Todos los links te los dejamos en la descripción de cada video. En esta ocasión toca el turno para el libro Momo. Momo es un libro estilo novela infantil juvenil, escrito por Michael Ende. Es la historia de una pequeña niña llamada Momo. Este es el nombre que ella misma se ha dado. Desde que tiene memoria no tiene a nadie más en el mundo. Ella vivía en un orfanato del cual escapó porque no le gustaba estar encerrada. Es así como llega vagando a unas viejas ruinas de un anfiteatro en la orilla de la gran ciudad. Ahí conoce a sus vecinos. La mayoría son buenas personas, tal vez con pocos recursos, pero con las mejores intenciones para querer ayudarla. Como a nadie le sobra ni comida ni espacio en sus respectivas casas para recibir a Momo, le proponen que se quede en esas ruinas que ellos le acondicionan como un cuartito. Le llevan cobijas, una sillita, le improvisan una mesa y una cama. Y hasta el albañil le pinta un pequeño cuadro para que su cuarto se vea más acogedor. Todos los vecinos acuerdan que se harán cargo de la niña entre todos, llevándola de comer cada quien en diferentes horas y diferentes días. A Momo le parece que le han construido la recámara más linda que ha visto y para ella tener comida y amigos con quien compartir es su gran tesoro. Aunque pareciera que la pequeña niña tuvo mucha suerte de encontrar a estos amigos, la realidad es que los que tuvieron suerte de encontrarla fueron ellos. Pronto se dieron cuenta de que Momo tenía una cualidad muy peculiar, útil y necesaria. Momo sabe escuchar. Es decir, cualquier persona que acudía a visitar a Momo y comenzaba a platicar con ella, sentía cómo los pensamientos comenzaban a aclararse en su cabeza, y de pronto se les ocurrían las mejores ideas, o las soluciones más sencillas pero eficientes para cualquier tipo de problema que tuvieran. Así se comenzó a hacer común la frase, ve con Momo, cuando una persona necesitaba ayuda o consejo. Inclusive la cualidad de Momo era genial para los niños, pues quienes acudían a las ruinas a jugar con ella comenzaban a idear los mejores y más divertidos juegos jamás inventados. Hacían historias increíbles y merecedoras de su propio análisis. Dentro del grupo de amigos de Momo, sin duda, los más cercanos a ella eran Gigi Cicerón y Beppo Barrendero. Casualmente, sus edades y personalidades contrastaban mucho. Uno era joven, divertido, descuidado y algo perezoso, mientras que el otro era viejo, sereno, precavido y muy dedicado. Sin embargo, al estar con Momo, sus personalidades se complementaban de tal forma que los tres se convertían en mejores amigos. He de decir que Gigi Cicerón era un mil usos, pero lo que más disfrutaba hacer era inventar y contar historias a los pocos turistas que se paraban a las ruinas del anfiteatro. Sin duda, las historias de Gigi merecen su propio video. Todo transcurría fluidamente en la vida de la pequeña y sus amigos del vecindario, aunque pronto habría un acontecimiento que cambiaría por siempre sus vidas. La ciudad comenzó a tornarse cada vez con un tono más grisáceo, y muchas personas parecían estar más apresuradas y malhumoradas. Todo esto se debía a la llegada de los hombres grises. Estos eran unos entes vestidos de gris con un portafolio y bombín gris, y que siempre iban fumando sus cigarrillos que dejaban sus cenizas grises por doquier. Estos seres se encargaban de visitar a las personas de la ciudad y les hacían reflexionar sobre sus vidas, poniéndoles en perspectiva que desperdiciaban demasiado tiempo en cosas superfluas, innecesarias y, lo peor, poco productivas. La realidad es que estos hombres hacían pensar a las personas que las cosas que los hacían felices les quitaban tiempo, que había que ahorrar el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la diversión, el relajamiento, la recreación, la creatividad, la amistad, el amor y todas esas cosas que al final, y según los grises, no eran esenciales para sobrevivir. La gente caía embaucada por estos seres siniestros y querían comenzar a ahorrar su tiempo lo más pronto posible. Es ahí que los cenicientos hombres aprovechaban para ofrecerse como un banco de ahorro de tiempo. Lo único que tenían que hacer las personas era ocuparse de las cosas productivas y de hacerlas lo más rápido posible. Del ahorro se encargarían ellos. Poco a poco,
cada uno de los amigos del vecindario de Momo comenzaron a caer en esa estafa y cada vez se aparecían por las ruinas con menos frecuencia, hasta que, de pronto, un día, ya solo iban por ahí Gigi, Beppo y los niños. Eso sí, a diario aparecían por los rumbos nuevos niños, siempre más y más. Parecía que los adultos ya no tenían tiempo de cuidarlos o prestarles atención. Momo, preocupada por sus amigos, se dedicó a buscarlos uno a uno a sus casas, y ellos recordaban lo bien que se sentía platicar con alguien como ella. Así que volvieron a las ruinas como en tiempos anteriores. Casi era todo igual que cuando llegó Momo a sus vidas, excepto porque la ciudad tenía un ritmo más acelerado. Esta situación no cayó en gracia de los hombres grises, por lo que decidieron mandar a un agente para que le llevara cientos de juguetes a la niña, y se entretuviera con ellos y no le quitara más tiempo a sus vecinos. El agente acudió al anfiteatro y le mostró una muñeca muy linda a Momo. Esta muñeca tenía algunas frases pregrabadas, pero Momo se dio cuenta de que no podía escucharle en verdad, como a sus amigos, y que platicar con la muñeca era una tarea inútil, puesto que ésta siempre decía lo mismo, una y otra vez, en un tono tan monótono que le impedía seguir con la conversación o con algún tipo de juego que Momo quisiera inventar. El agente también le llevó cientos de accesorios para la muñeca, y hasta a los amigos muñecos de ella. Pero Momo solo se limitaba a escuchar a la gente, aunque había algo raro en la voz de ese señor. Momo tampoco lograba escuchar su voz real, como le pasaba con la muñeca. Conforme fue pasando tiempo, el agente no pudo evitar la magia que la pequeña niña ejercía con todo aquel que la visitaba. No pudo evitar expresarse y sincerarse sobre todo lo que en realidad le preocupaba. El agente expuso ante Momo los secretos de su corporación, un poco a medias debido a que él mismo se escuchaba horrorizado cómo no podía parar sus palabras. Le contó que ellos anhelaban el tiempo de la gente, que no lo ahorraban como les decían. Lo que hacían en realidad era robarlo para ellos. Ellos lo necesitaban para vivir y a él lo habían enviado porque Momo les estorbaba en su plan. Ella se había entrometido en sus planes al hacer que sus amigos perdieran el tiempo en irla a visitar como solían hacerlo. En cuanto soltó su confesión, se retiró de las ruinas aterrorizado, ya que sabía que ahora Momo no iba a poder olvidarlo como todas las demás personas, porque había escuchado su verdadera voz, su verdadera esencia. Por eso huyó despavorido, dejando a la niñita ahí, muy confundida, desolada y hecha un manojo de tiriteos, porque al lugar a donde iban los cenicientos era lugar que se tornaba frío y lleno de desesperanza y tristeza. En cuanto el humo grisáceo se disipó, Momo regresó en sí y pudo contarle lo que había escuchado a sus amigos Beppo y Gigi. Ambos se mostraron interesados en la historia. Sin embargo, Gigi parecía más entusiasmado que asustado, y Beppo estaba realmente muy preocupado porque él mismo ya había notado cosas extrañas pasando en la ciudad, aunque no sabía con exactitud de qué se trataba. Cicerón propuso que cuanta más gente supiera de la existencia de estos hombres grises, sería más difícil que la gente cayera en sus engaños. Pero Barrendero pensaba que era un plan muy arriesgado, sobre todo porque pondrían en riesgo a la pequeña. Aún con todo esto, decidieron jugársela y convocaron a una asamblea en el viejo anfiteatro, para hacerles saber el plan malvado del que estaban siendo partícipes la mayoría de las personas sin conocerlo. Con ayuda de los niños, que cada vez eran más, hicieron pancartas, anuncios, se pusieron a repartir volantes y hasta consiguieron un megáfono para anunciar la fecha de la asamblea. Todos estaban muy emocionados porque los niños anhelaban a sus padres, de regreso, anhelaban su atención y su cariño. Llegó el día de la asamblea y nadie llegó. A pesar de todo el alboroto que habían armado los niños, los adultos no hicieron mucho caso de ello. Estaban muy ocupados ahorrando el mayor tiempo posible. Por esos días era muy común ver y escuchar los dichos: el tiempo es oro, no desperdicies el tiempo, ahórralo, etc. La asamblea había sido un rotundo fracaso y, sin embargo, había sido lo suficientemente escandalosa como para llamar la atención de los hombres grises, quienes no dudaron ni un momento y se reunieron en una asamblea extraordinaria en el viejo basurero de la ciudad,
donde estaban seguros que nadie los escucharía. Así llevaron a cabo su reunión, donde la gente que fue en busca de Momo fue juzgado, porque él era el único que habría podido delatarlos. En un momento se esfumó en cuanto le retiraron su portafolio lleno de cigarrillos y el propio cigarrillo que estaba fumando. Ahí también acordaron en que debían hacer algo para detener a la niña que estaba convirtiéndose en un verdadero peligro para ellos. Así que el mandato fue irla a buscar por toda la ciudad, comenzando por las ruinas del anfiteatro. Claro está, con lo que ellos no contaban era con que el viejo Beppo estaba ahí, sigiloso y tranquilo, escuchando cada palabra de esa asamblea, y rápidamente emprendió la carrera para llegar antes que cualquiera con Momo y ponerla a salvo. Lo que Beppo no sabía es que alguien más ya sabía todo lo que él había escuchado, y lo que es más, sabía que irían por la niña. Entonces ya había mandado a alguien para que le sacara de la ciudad antes de que dieran con ella los temibles grises. Mientras estos hombres estaban en una búsqueda frenética y acelerada por todos los rincones de la ciudad, Momo iba paso a pasito hacia su escapatoria, detrás de una tortuga llamada Casiopea. Pero esta no era como cualquier otra tortuga. Ella era especial. Tenía la habilidad de comunicarse mediante palabras o señales que aparecían en su caparazón, y además podía ver un poco más allá del presente. Para ser precisos, veía con antelación media hora del futuro. Es por eso que nunca se toparon con los hombres grises, ya que Casiopea sabía exactamente por dónde sí y por dónde no pasarían. Beppo llegó a las ruinas desilusionado, porque ya no halló ahí a la pequeña Momo, y se apresuró a contárselo a media ciudad. Pero nadie le creyó. Es más, varias veces fue encerrado en la cárcel por pensar que estaba borracho, y la última vez lo encerraron pero en un sanatorio mental. Momo logró huir de los hombres grises, a pesar de que en algún momento fue vista junto con la tortuga a las orillas de la ciudad. Sin embargo, la perdieron de vista porque al lugar a donde iba a escapar Momo, los hombres grises no podían entrar. Ni siquiera si hubieran sabido el camino, porque ese lugar era la casa del maestro Ora, quien es el encargado de suministrar y administrar el tiempo de todas las personas del mundo. Al llegar a esa enorme casa, Momo estaba maravillada con lo hermosa que estaba. Ahí se presentó con ella el maestro Ora. Era él quien había mandado a Casiopea a su rescate. Momo no sabía decir si el maestro era un joven, un niño o un viejo, porque cada vez que se acercaba le parecía de distintas edades. Sin embargo, ahí con él se sentía segura. El maestro Ora le explicó a Momo quiénes eran los hombres grises, entes que habían surgido de la tristeza y desolación de los hombres y que se alimentaban, por así decirlo, del tiempo muerto de las personas. Eso lo hacían a través de esos pequeños cigarrillos que siempre llevaban consigo. Aún con esta explicación, Momo no lograba entender bien a bien cómo funcionaba aquello del ahorro de tiempo, que más que ahorro era un robo. Así que el maestro Ora decidió llevarla a conocer las flores horarias. Estas flores eran, a decir de Momo, lo más hermoso que ella jamás había visto en la vida. Además de que tenían colores preciosos jamás vistos, se escuchaba brotar de ellas una hermosa melodía. Cada flor tenía un ciclo de vida corto. Nacían, florecían y después morían. Pero luego de ello, surgió una flor aún más hermosa que la anterior, con una melodía más preciosa también. Momo estaba maravillada con todo aquello que estaba viendo y escuchando, pero el maestro Ora la interrumpió y la sacó de esa estupenda sala. Al salir, le explicó que cada una de esas flores es una hora de tiempo de una sola persona, que las flores que ella había visto eran de su propio tiempo y que surgían de dentro de su corazón y esencia. Lo que los hombres grises hacían con el tiempo que la gente ahorraba era matar aquellas flores que el maestro Ora le mandaba a cada persona, o mejor dicho, congelarlas, porque era su tiempo asignado y él solo lo administraba. Lo que la gente quisiera hacer con su tiempo era decisión de cada uno. Por ello no había detenido a los hombres grises hasta ahora.
Una vez que la flor horaria era dada a su dueño, los ladrones de tiempo la congelaban y con los pétalos congelados se hacían sus pequeños cigarros que les permitían tener vida. Era esencial que las flores fueran congeladas, ya que de no ser así, las flores regresarían de inmediato a sus legítimos dueños. El maestro ahora le dijo a Momo que tenía que regresar al anfiteatro, que ya no había peligro, pero Momo temía que si regresaba, olvidaría todo lo vivido y le dolía tanto olvidar esas maravillosas melodías y las flores. Así que el maestro ahora le dijo que si no quería olvidar, debía dormir, pero que sería un largo tiempo dormida. Momo asintió ya casi muerta de sueño. Cuando la pequeña despertó, se encontró que estaba de nuevo en las viejas ruinas del anfiteatro. Al lado estaba Casiopea, que le dijo que se quedaría con ella. Lo primero que Momo quiso hacer fue recordar las flores y las melodías para asegurarse que no las había olvidado. Y efectivamente, todo estaba en su mente como un recuerdo tan vívido que supo que jamás iba a poder olvidarlas. Moría de ganas de irles a contar a todos lo que le había sucedido, pero en vano esperó por días y días, incluso semanas, a que alguien fuera a visitarla. Le parecía tan extraño. Había pasado solo un día ausente y nadie había ido siquiera a llevarle algo para comer. Se decidió por ir a buscar a Niño y su esposa, quienes tenían una pequeña taberna que ahora se había convertido en un restaurante de comida rápida. O eso fue lo que leyó Momo en la carta que Gigi había dejado en su mesita. No fue sino hasta que la terminó de leer que entendió que el tiempo que había pasado con el maestro Ora había sido más de un día. De hecho, era mucho más. Era un año. Ahora entendía por qué nadie había ido a verla. Debieron pensar que ya no regresaría. Gigi había escrito también que si regresaba y tenía hambre, fuera al restaurante de su amigo y que él después pagaría la cuenta. Sí, Girolamo pagaría. Le contó a Momo que se había vuelto famoso y rico contando sus historias ahora en la televisión. Momo fue a comer con Nino, pero su visita no fue lo que ella esperaba. Ahora sus amigos estaban sumamente ocupados y apenas si pudieron cruzar palabra con la niña, en la fila de la caja para pagar. Así le pudieron comunicar que Gigi ahora vivía en una lujosa villa y que Beppo se encontraba perdido desde hacía mucho tiempo. Lo que ellos no sabían era que Barrendero había llegado a un trato con los hombres grises. Ellos le hicieron creer que habían secuestrado a Momo y para pagar su rescate le exigían un pago en horas. Beppo había aceptado y ahora se encontraba barriendo rápidamente día y noche para pagar el rescate. Momo iba de regreso a las ruinas cuando se encontró con varios de los niños que antes iban a jugar. Ahora ellos le informaron que había centros a donde mandaban a todos los niños a aprender cosas sobre cómo comportarse para que no le quitaran el tiempo a sus padres. Momo les pidió que escaparan de ahí o que al menos la llevaran con ellos. Estaba terriblemente aburrida. Tenía todo el tiempo, pero no tenía con quién compartirlo. Sus amigos no podían llevarla porque lo tenían prohibido. Eran los adultos quienes debían llevarla a recluir en ese lugar. Ella se fue esperando encontrar alguna esperanza, así que se decidió a aventurarse e ir a buscar a Gigi. Al día siguiente lo hizo. Fue a buscarla a la gran mansión que ahora era de él, y por suerte pudo encontrarlo justo cuando iba de salida al aeropuerto. Se vieron y ambos se abrazaron con inmensa alegría, pero ahí Momo descubrió que su amigo no era feliz. Estaba como esclavizado. Cicerón le contó que ahora no podía parar ni un segundo, que ya no tenía historias nuevas, que su creatividad había muerto y la gente lo único que quería era oír una historia detrás de otra, aun si estas eran las mismas disfrazadas con otros personajes. Las personas no le escuchaban de verdad, solo devoraban las historias queriendo encontrar una alegría y un entretenimiento rápido y fácil en sus aceleradas vidas. Gigi tuvo que irse y le pidió a Momo que se fuera con él. Ella quería aceptar, sin embargo, sabía que lo correcto era no hacerlo. No quería hacer más infeliz a su amigo. No aceptaba la idea de verlo convertido en el pelele de los hombres grises. Quería ayudarlo.
Tenía que ayudarlo, pero la forma de hacerlo no era irse con él, sino enfrentándose a los hombres grises. De este modo, mientras iba de regreso a casa, se dio cuenta que había perdido a Casiopea, así que se puso a buscarla por doquier. Ahora sí se había quedado sola. Quería regresar y aceptar la propuesta de Gigi. No podría ayudarlo, pero al menos estarían juntos otra vez. Ya no pudo alcanzarlo. Ella tuvo que regresar al anfiteatro completamente sola. Mientras estaba ahí en las ruinas, supo que era momento de darse por vencida. Supo que era momento de llamar a los hombres grises para implorarles que la llevaran a uno de esos centros de reclusión de menores. Quería compañía más que nada en este mundo. Los hombres grises, quienes se encontraban vigilando a la pequeña desde hacía mucho tiempo, supieron que su plan había funcionado. Todo este tiempo ellos habían planificado que, si la niña llegaba a regresar de casa del maestro Ora, harían todo lo posible para hacer que odiara cada minuto de su tiempo. Solo de ese modo podrían hacer que ella, voluntariamente, quisiera aceptar sus condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Lo único que le pidieron fue que les mostrara el camino para llegar con el maestro Ora. A cambio, ellos dejarían en paz a Momo y a sus amigos. Les dejarían vivir su tiempo libremente como lo desearan. Después de todo, ¿qué significaban unas cuantas horas de vida de cada una de esas personas si al final tomarían todo el tiempo de todas las personas del mundo? Pero la pequeña no podía recordar el camino. Ella no lo sabía. La vez que fue con Casiopea, fue ella quien la guió. Y aunque lo hubiera sabido, no quería llevar a los hombres grises a él. Así, los hombres grises la dejaron ir, haciéndole la advertencia de que mientras ella no les diera lo que ellos pedían, ellos no le permitirían ni un segundo de contacto con sus amigos. Momo se quedó triste y sin motivación alguna. No sabía cómo hacerle para regresar con el maestro Ora. Pero de pronto algo tocó su pie. Era Casiopea. Ella le dijo que la siguiera y una vez más, paso a pasito, tras la tortuga iba en camino al callejón del nunca jamás. Aunque ni ella ni la tortuguita notaron que alrededor de ellas había hombres grises que se habían quedado a vigilar a la pequeña por si se le ocurría ir con el mentado maestro, pronto había cientos de hombres grises detrás de ellas dos. Muy despacito las perseguían sin que lo notaran, pero una vez más, al entrar al callejón, Casiopea y Momo comenzaron a caminar hacia atrás. Cuando voltearon, vieron a todos los hombres grises que la seguían de cerca. Momo creyó lo peor. Pensó que los había guiado con el maestro Ora al lugar donde mora el tiempo, pero asombrada, vio cómo los malvados hombres se evaporaban en cuanto pisaban el callejón, pues en este el tiempo corría al revés, por lo que era como si les absorbieran el tiempo robado. Así, llegó de nuevo con el maestro Ora. Le informaron lo que había pasado y él no pudo hacer más que pedirles ayuda. Para ello, hicieron un plan. El maestro Ora debía dormir, no sin antes darle a Momo una flor horaria porque una vez que él se durmiera, el mundo entero se paralizaría. El tiempo se congelaría. Cuando esto pasara, solo alguien con una flor horaria podría moverse. Por eso Momo debería tener una para ese momento, porque debía ir detrás de los hombres grises, quienes después de darse cuenta de que el tiempo estaba en pausa, correrían hacia la guarida donde escondían todo el tiempo robado, para poder abastecerse y no morir. Una vez ahí, Momo debía cerrar la caja fuerte, donde estaba todo el tiempo robado para que los hombres grises no pudieran hacer más uso de ese tiempo, y así desaparecerían por completo. Momo no entendía por qué debían hacer todo esto. Después de todo, los hombres grises no podrían pasar por el callejón sin ser evaporados, pero el maestro Ora le dijo que no podían confiar en eso, pues estos malvados ya se las habían ingeniado para hacer tantas cosas que antes parecían imposibles. Así que debían hacer el plan en ese momento, puesto que era el ideal. Momo aceptó y así lo hicieron. El maestro Ora le dio una flor horaria a Momo, que recordemos dura solo 1 hora,
Era todo lo que la niña tenía para llevar a cabo el plan. No podía darle más flores porque igual de nada le habría servido, pues nunca pueden permanecer vivas dos flores al mismo tiempo. Cuando la pequeña niña tenía la flor, por primera vez el maestro ahora tomó una siesta. Todo se detuvo, cada reloj en la casa del tiempo. Todo ser viviente quedó inmóvil y toda cosa quedó perpetuamente rígida. No se podían abrir puertas ni cerrarlas. Claro que con el toque de una flor horario, esto era posible. Cuando los hombres grises notaron que ahora podían pasar por el callejón sin problema alguno, se apresuraron a la mansión del maestro, pero pronto se dieron cuenta de que en realidad el tiempo estaba congelado. Fue entonces que se apresuraron a la bóveda del tiempo robado. Momo cargaba a Casiopea para que le avisara si veía algún hombre gris atravesarse en su camino. Fue así que estos hombres se iban desvaneciendo de a montones porque con sus cigarrillos encerrados en sus maletines no podían tomar más reservas. Momo vio cómo se quitaban de la boca los cigarros los unos a los otros, para que al final llegaran solo unos cuantos a las reservas. La niña se agazapó debajo de una gran mesa, donde estaban unos 50 de esos hombres. Estaban sumamente preocupados, no sabían el plan y no sabían cuánto tiempo duraría esa pausa de tiempo. Y por suerte para ellos, la puerta de la bóveda se habría quedado ligeramente abierta, por lo que podían hacer uso del tiempo robado. Sin embargo, su paranoia era tal que comenzaron a sortearse para voluntariamente evaporarse. Se enumeraban y los pares o los nones de cada ronda iban dejando sus cigarrillos para que al final solo quedaban 3. La flor horaria de Momo estaba a punto de marchitarse, pero aún estaba viva. Momo se escabulló hasta donde estaba la puerta de la bóveda y la cerró. Los 3 hombres voltearon a verse entre sí, y después voltearon y vieron a la niña con una flor moribunda en sus manos, y quisieron quitarle la flor para volver a abrir la puerta, pero no lograban atraparla, y lo único que consiguieron fue que de uno a uno iban perdiendo las pequeñas colillas de cigarro que aún tenían en su boca. Así terminó la existencia de los hombres grises. Con el último pétalo vivo de esa flor horaria, Momo reabrió la bóveda y de inmediato, ya sin el frío que provocaba la presencia de los grises, las flores horarias fueron descongelándose y regresando al callejón donde vivía el maestro ahora, para regresar con cada uno de sus legítimos dueños. Fue así que el maestro despertó y supo que Momo había tenido éxito en la misión. Al final, Momo y sus amigos regresaron a su vida feliz y tranquila. Beppo se reencontró con Momo y nunca más tuvo prisa por barrer, ni Gigi volvió a su vida de fama y miseria. Momo pudo por fin contarles a sus amigos la historia de las flores horarias y la hermosa melodía que de ellas surgía. En el epílogo del autor se da a entender que esta historia fue contada por un pasajero del tren al autor Michael Ende, sin saber si era una historia del pasado o de algo que pasaría. Tampoco podía decir si el narrador era un hombre joven o viejo. Lo que sí sabía era que lo había dejado con un mar de dudas antes de desaparecer del tren. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado y que te haya sido de utilidad. Recuerda seguirnos aquí en YouTube, también en Facebook e Instagram. ¡Nos vemos!